Cuando Jesús muere, va al infierno. Tiene que ir al infierno, porque Jesucristo se hizo maldición para que nosotros no fuéramos al infierno. Y las llaves de todo estaban en el infierno, porque las tenía Jesucristo. Jesucristo agarró la llave y se fue con el Espíritu Santo. Esas llaves son para ti y son para mí. Lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Nos decepcionamos muy fácilmente y el Señor no quiere que ninguno nos decepcionemos con nada de lo que nos está pasando. Porque ese gigante que está enfrente de nosotros, tenemos que decirle: tú eres pan comido, porque Jesucristo pagó el precio. No hay tormentas en la barca. Que no calme su palabra. Que no calme su palabra. Con los ojos en su cara. Cuando enfrente un problema, lo primero que debe pedir a Dios es sabiduría. Hoy, en Caminamos sobre el Agua, la pastora Sara Jiménez nos exhorta a probar la fórmula de Dios para el triunfo. A continuación, sabiduría divina para el éxito. Quiero que tú sepas que si dependes de la sabiduría de Dios, puedes alcanzar el éxito. Esta sabiduría te la da Dios, como todo, por gracia, por ese inmerecido favor. La sabiduría de Dios es lo que necesitamos. Oigan bien, en el mundo no se puede tener esta sabiduría, ni por los estudios que hagas, ni por tu esfuerzo personal, ni el mundo la tiene ni la tendrá nunca. Esa sabiduría viene de Dios. No negamos que hay una sabiduría humana, que es del mundo, pero de esa no es la que yo te estoy hablando. Esa no es la que te va a hacer una persona exitosa. La que te va a hacer una persona exitosa es la sabiduría de Dios. Si entramos a cualquier librería, vemos que los estantes están llenos de libros que dicen autoayuda. La gente en su desesperación va buscándolos. Pues yo te digo que no busques esos libros, que el único que te puede ayudar es el Señor. Amén, amén. ¿Qué te aconsejo yo hoy? Que leas tantos libros que hay escritos por hombres y mujeres de Dios, cristianos preciosos, con la llenura del Espíritu, líderes que lo que te van es alentar a que tú busques la mirada de Jesús, para que no te mires ya más tú, sino que mires a Jesús. Hay un salmo que ya lo hemos meditado en estos días mucho, pero a la palabra de Dios siempre se le saca cada día más. Si vamos al Salmo 1, el versículo 1 en la página 559, vemos que dice el primer versículo así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esto significa que sí, que en la sabiduría humana hay consejo, no te lo vamos a negar, pero que para tú poder recibir las bendiciones tienes que tener la sabiduría de Dios. ¿Entendiste? Entonces fíjate, el versículo 3 te hace ver que si tú te deleitas en la palabra, si dices la palabra de día y de noche,
Es como si te dijera esto, que si te deleitas en Jesús, porque la palabra y Jesús son la misma cosa, y lo buscas de día y de noche, entonces es que vas a ser como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Aquí te está animando para que anheles y desees la sabiduría de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, oigan bien, ni en un solo momento dejó de tener sabiduría. Todo lo que dijo fue a través de la sabiduría. La Biblia dice que en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y como nosotros estamos en Él, todo eso es para nosotros. Queremos ver a Jesucristo en acción, usando la sabiduría. Nos podemos ir a otro pasaje de la Escritura que hemos meditado mucho, la adúltera. Todo aquel show fue porque los fariseos querían agarrar a Jesucristo en algo que Él se equivocara. Entonces fueron a atrapar a aquella buena señora en adulterio. Fueron a atraparla. Entonces la atrapan y entonces van donde Jesús para ver qué Jesús opina de lo que dice la ley que hay que hacer con ella. Jesucristo se queda como siempre se quedaba, muy tranquilo. Entonces le hacen ver que qué haría Él con ella, qué se puede hacer con la mujer. Jesucristo, si le decía que bueno, lo que hay que hacer es tirarle piedra, porque es tirarle piedra, ellos iban a pensar, es lo que predica, es la gracia, el perdón, y ahora quiere que le tiren piedra. Pues no le podemos estar haciendo caso, porque es de doble ánimo. O quería que Jesucristo le dijera, bueno, hay que darle piedra, porque en la ley de Moisés así lo dice. Y Jesucristo se queda como si no fuera con él, y lo que le dice es aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero lo está diciendo y está escribiendo los pecados de cada uno. Y al decir aquello, no le contestó como ellos querían, le contestó con la sabiduría humana. Bueno, si ustedes no tienen pecado, tírenle las piedras. Y todos estaban viendo los pecados que cometieron y se fueron cada uno. Ese es un momento, él le contesta, esa contestación fue sabiamente, con la sabiduría de Dios. Pero en cada pasaje del Evangelio, de los Evangelios, nos encontramos con que Jesucristo siempre usó la sabiduría de Dios. Quiero que apuntes esto ahora, porque, oye bien, vas a tener sabiduría a medida que busques más de Jesús. A medida que Jesús sea en tu vida lo más importante. Entonces, mira lo que es Jesús. Puedes escribirlo. Jesús es acero y terciopelo, humildad y majestad, perfecta deidad y humanidad a la vez. Este es Jesús. Y tú y yo estamos en Él. Esto nos mueve a gozo, saber que todo lo de Él lo ha compartido con nosotros, pero que esta sabiduría que debe salir de nosotros, vamos a tenerla en abundancia cuando nosotros busquemos a Jesucristo. El otro día decía un predicador
que él percibía que no se hablaba suficiente de Jesucristo. Y yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Si estamos enamorados de Jesucristo, tenemos que hablar de Él constantemente. Cómo actuaba, cómo era Jesucristo, lo que hacía, y anhelar, y anhelar, y anhelar la sabiduría de Dios, no la humana. Amén. En esos momentos en que tú tengas, ¿verdad?, que tienes a todos aquellos gigantes enfrente de ti, ya sean carencia económica, enfermedad, depresión, cualquier dolor, cualquier cosa, tú tienes que saber que al tener a Jesús, todas esas cosas son pan comido. Así que vive con el gozo de saber que teniendo a Jesús, vas a tener esa sabiduría. La sabiduría te da éxito y vas recibiendo todo lo que el Señor tiene para ti. Hay un ejemplo muy bueno en la Biblia que se medita muchas veces. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 10 al 12, en la página 444. Aquí tenemos al rey Salomón. Un ejemplo muy lindo de lo que le sucede a uno cuando uno anhela la sabiduría de Dios. Cuando uno sabe que lo más importante en la tierra es la sabiduría de Dios. Antes de leer el ejemplo, podemos decir, ¿qué es la sabiduría de Dios? Es su habilidad divina para usar el conocimiento. Esa es la sabiduría de Dios. Vamos a ver aquí en el versículo 10 y 12. Aquí está Salomón, ya es rey, y el Señor le hace ver que qué quiere él que le dé. Eso todo es un sueño. Entonces, en el sueño, Salomón le dice al Señor, yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Yo lo que quiero es sabiduría y conocimiento para poderlo gobernar. Yo voy a gobernar mi pueblo después de mi padre David. Es fuerte para mí. Salomón tenía 18 añitos, muy jovencito, para poder saber de nada. Y él reconoce que él no puede. Qué lindo. Eso es lo más hermoso en nosotros los cristianos. Cuando le decimos al Señor, mira, yo no puedo. De ahora en adelante, que todos los que estamos aquí, los que están viendo la televisión, que todos los días le digamos al Señor, Señor, lo que quiero es sabiduría. Lo que quiero es conocimiento. Eso es lo que yo quiero, porque ya con eso yo sé lo que viene atrás. Vamos a ver qué es lo que viene atrás. Ya que has pedido sabiduría, le dice el Señor, y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además, oh santo, por eso es que te estoy hablando del éxito, además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Entonces, eso es lo que estamos hablando como éxito. Tú pides sabiduría, se te da la sabiduría, tienes ya la sabiduría, el conocimiento en él, aleluya, pero las demás cosas vienen también en el paquetazo. Amén. Entonces, eso hay que saberlo. Eso hay que decírselo al Señor. Eso hay que anhelarlo. Esto con Jesucristo es un diálogo, es un conversado. No es, yo lo averigüé, pero me quedo callada hasta que Él me lo dé. No, hable, diga lo que usted sabe ya que es suyo. Eso es lo que necesita Jesucristo de nosotros.
Entonces vemos que él pidió sabiduría y conocimiento para gobernar, pero el Señor le hizo ver, tú no pediste. Muchos religiosos cuando leen, no has pedido riqueza ni bienes ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, entonces yo te otorgo la sabiduría. Tú ves que no hay que pedir más nada, porque Él da la sabiduría y lo demás no lo necesitamos. No, te está diciendo que con la sabiduría viene el éxito para ti. Viene riqueza y viene toda clase de bendiciones, que son todas las bendiciones de Abraham, que son tuyas y son mías. Pero tenemos que creerlo, tenemos que saberlo y tenemos que anhelar y buscar, y buscar, y buscar. Pablo sabía la necesidad de la sabiduría de Dios. Y en Efesios 1, versículo 17, en la página 1222, en esa gran oración de acción de gracias y de intercesión, en la página 1222, primer capítulo de Efesios, en el versículo 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Entonces, eso hay que pedirlo. La oración de Pablo ha sido contestada para su pueblo, pero a veces el pueblo ni sabe que Pablo oró por sabiduría, ni sabe la necesidad de la sabiduría y sigue arrastrando una vida de pecado, de enfermedad, de pobreza y de todas estas cosas que no vienen de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Ya sabemos que la Biblia nos promete con la sabiduría toda clase de éxito. Ustedes saben lo que dice la palabra también. Dice que la sabiduría con la mano derecha nos ofrece larga vida y con la izquierda nos ofrece honor y riquezas. Así es que ya usted sabe que lo tiene todo. Larga vida, honor y riqueza, revelación en el conocimiento de Él, hablar y decir con sabiduría de Dios lo que tenemos que decir, como decía Jesucristo, que les dio mucho trabajo a los fariseos, porque siempre le contestó con sabiduría y no se pudieron salir con la de ellos. Eso quiere el Señor, sobre todo en estos tiempos del pueblo cristiano, que hablemos con sabiduría, que sepamos contestarle a todo el mundo con la sabiduría de Dios. No estoy diciendo que la sabiduría humana es mala, no. Esa se necesita estudiar. A veces los viejos, son viejos y tienen sabiduría, pero a veces no es sabiduría nada. Es la experiencia de la vida. Pero si usted quiere ser un viejito con la sabiduría de Dios, ya usted sabe lo que usted tiene que hacer. Pero antes de ser viejito, como todos ustedes son jóvenes, poder vivir esta vida como el Señor anhela que nosotros la vivamos. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. La iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio del Campus 2 de la UNFU. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar a nuestro teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.